Bueno, para nosotros es un placer acoger este ciclo retrospectivo de Pedro G. Romero, que es un artista al que todos admiramos y sobre todo que es un artista que, aunque ha llegado en cierto modo al cine tarde, toda su obra está como alimentada por ciertos imaginarios que el cine ha estado como al que el cine ha estado contribuyendo durante toda su historia. A Pedro supongo que lo conocemos todos, no tiene sentido que vuelva a decir la retaíla de artista, comisario, bla, 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 bla. Simplemente deciros que esta es su último largometraje, que este es el estreno comercial, que él sigue haciendo películas, ¿no? Sigues pensando y haciendo películas sin parar y que en cierto modo esta película puede actuar en cierto modo como una suma de sus inquietudes. No es que sea la gran obra en la que se ha volcado, porque se volca en todas y cada una de las cosas que hace, pero sí que se pueden ver como todos los estilemas que él ha ido desarrollando a lo largo de toda su carrera, ¿no? El juego, la teoría, la arquitectura, un poco de situacionismo y sobre todo el flamenco, ¿no? Que es un poco lo que te caracteriza. Así que somos muy afortunados por tenerle a él y nada, te paso la palabra. Pues nada, gracias Luis por la presentación y a ver esta película. Hay una cosa estupenda y es que si os sentáis un poco hacia atrás, huele un poco a caballo. Muerto. Hay como un problema de cañería. Entonces, si pensáis que es sinestesia va a ser maravilloso, pero no, lo advierto porque llega el olor subterráneo, porque fue uno de los problemas de la película, el asunto de qué hacer con los orines del caballo en el Tempieto de Bramante. Esta película realmente está hecha como... Bueno, en realidad yo estoy a hacer películas... yo estoy feliz ahora, solo hago películas todo el rato, pero en realidad yo lo que hago es decir, lo que encontré cuando hice casualmente la primera... antes hemos pasado la sesión anterior una película que se llama La Película, que fue más bien un détournement, un experimento que hice con perros callejeros en un proyecto de arte conceptual, etcétera. Pero cuando llegué a hacer películas en plan cómo se hacen las películas de producción, con equipo, etcétera, etcétera, que fue con 9 Sevilla, fue todo un poco azaroso y ese azar de pronto me reveló un montón de cosas que demuestran el entusiasmo. Por ejemplo, una maravilla, una obviedad que voy a decir, pero que para mí era una maravilla absoluta, que era no tener que dar explicaciones de que yo no haga la fotografía de la película, sino que contrate un director de fotografía. Eso en el cine todo el mundo lo veía tan normal y sin embargo cuando yo para mis exposiciones la fotografía me la hacía Manolo Laguillo, todo el mundo me preguntaba ¿y por qué llamas a Manolo Laguillo y no le haces tú las fotos? Digo, pues no sé, por muchas razones, pero es que creo que Manolo Laguillo lo va a hacer mejor que yo. Entonces, no sé, esa idea, la lógica del trabajo de producción en el cine me evita dar muchas explicaciones, entre otras cosas. Pero lo que sí que encontré además en 9 Sevilla fue de pronto un vehículo perfecto para lo que a mí en realidad me interesa, que es el flamenco, y que, bueno, aquí además con Luis muy cómplice, hay una relación intrínseca entre el flamenco y el cine porque comparten tiempos de aparición y de modernidad y porque el montaje en el flamenco es mucho más importante de lo que se suele subrayar. Y para mí lo importante de todas estas películas tiene que ver con la manera en que yo cuento el flamenco, ¿no? Y esta película, que es como la tercera, digamos, pretende ser como una pequeña reflexión sobre por qué hago yo este tipo de películas y por qué me dio por hacer estas películas, ¿no? Es decir, en realidad, monté un concierto para caballos en el Tempieto de Bramante en Roma, que disfrutaba yo allí de la beca de la Academia de Roma y quería de alguna forma oponer la mirada del animal, del caballo, a el gran templo, la épica de la perspectiva, digamos, occidental, antropocéntrica, que significa el Tempieto de Bramante, ¿no? Como obra perfecta casi
de la perspectiva aplicada a la arquitectura. Es un templo que casi como templo no tiene sentido, sino como construcción en el espacio, ¿no? Entonces, cuando ya convencí a todas las instituciones, desde el Vaticano hasta los restauradores, de poder hacer la película y poder meter allí en el Tempieto a los 9 caballos y poder filmarlo, etcétera, etcétera, me planteé filmarlo de otra manera, no simplemente documentar el performance. Entonces llamé a Isaki La Cuesta y él vino con su equipo y fue un poco el germen de que esto acabara convirtiéndose en una película. Y yo a la vez estaba montando 9 Sevilla, todavía no sabía lo que iba a pasar con esto de hacer películas, ¿no? Pero cuando ya tenía todo ese material decidí establecer una reflexión. Es una película, si alguno habéis visto 9 Sevilla o 7 GLL, esta es una película un poquito, por lo menos con un par de capas más de sentido. Es una película que está más cercana a muchas de mis preocupaciones metalingüísticas también sobre, en este caso sobre el cine, en este caso sobre el flamenco y en este caso sobre el arte también, ¿no? Entonces, todo eso se suma. Pero en realidad al final es una película de guitarras y caballos. Es una película, como decía Riollo, yo solo hago western. Es como una cosa pues sí, algo de eso tiene. En realidad creo que la película va metiendo una serie de discursos, etcétera, pero en realidad lo que quiero es intentar hacer que los caballos hablen. En un momento dado, María Pérez, una de las directoras que está invitada, que protagoniza la película, que está invitada, hace un chiste y dice, claro, es que Pedro quiere que seamos sus yeguas. Yo en realidad quería buscar, claro, los caballos no hablan, pero quería reflexionar sobre si existe la posibilidad o no de que haya otra mirada, y de pronto en todos los debates feministas sobre si el cine, hay un cine que mira desde lo femenino o no, ese tipo de debates, pues pensé que tenían lugar, que tenían su lógica dentro de esta película. Si había que meter una disensión, sería esa. Y de hecho, todo el motor principio, los primeros 3/4 de hora de la película lo protagonizan sobre todo 4 directoras de cine, amigas, todas ellas, que debaten entre sí sobre qué significa mirar desde lo femenino, qué significa mirar desde su punto de vista, ¿no? Aunque en realidad están hablando de qué significa que los caballos miren. Y bueno, y no voy a seguir porque la cosa se complica, y por lo menos disfrutar de varios momentos. El solo de guitarra, porque algún aficionado al flamenco habrá, espero, el solo de guitarra que hace Dani de Morón por Seguirilla, que es impresionante. María Marín, la guitarrista gitana, pero que es una guitarrista que toca la guitarra del 19, que canta también y hace una interpretación fabulosa. El dúo, sobre todo, que hacen Refri y Alfredo Lago, que hacen dos guitarras de temperamentos muy distintos, ¿no? Hace un dúo entre ellos genial, y sobre todo el único momento solo, que no hay ningún otro tipo de interferencia en la película, que es la seguirilla que toca Pepe Habichuelas al final, que es casi como una especie de testamento, ¿no? Entonces, me temo que hay que llegar al final que aguantó toda la película para encontrar ese momento de Pepe haciendo esta seguirilla genial, ¿no? Y nada, que la disfrutéis y si os gusta mucho, mañana la echan otra vez, ¿no? Sí, no solo esta película, sino que el fin de semana se ve a 7 GDLs y 9 Sevillas, y mañana lo que va por debajo. Es decir, que podemos hacer una integral, Pedro, que es lo que hemos pretendido. Muchas gracias.